La madrugada del 22 de febrero de 2026, en Tapalpa, Jalisco, ocurrió algo que durante años parecía imposible. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, el hombre por el que se ofrecían $15 millones, terminó acorralado en una cabaña escondida entre pinos, dentro de una zona exclusiva, como si el bosque que lo protegía también hubiera decidido entregarlo. No cayó por un golpe frontal de un cartel rival. No cayó por una emboscada clásica. No cayó porque alguien rompiera su código. Cayó por algo mucho más peligroso para un hombre paranoico: su propia vida privada. Durante décadas, el Mencho fue una sombra. Rechazó la tecnología, evitó los teléfonos, se movió con mensajeros, notas, silencios y rutas cambiantes entre Jalisco, Michoacán y Colima. Lo buscaron con recursos inmensos, pero siempre llegaban tarde. Siempre encontraban humo. Y entonces aparece la grieta que nadie quería mirar porque no suena estratégica. Se llama humillación. Se llama orgullo. Se llama esa necesidad enfermiza de un rey de demostrar que puede reemplazar a la reina y seguir mandando como si nada. El Mencho apartó a Rosalinda González Valencia, su esposa, su socia real, la mujer a la que muchos dentro de la sombra llamaban la jefa. No era una figura decorativa, era la columna financiera, la arquitecta que convirtió violencia en estructura. Y cuando el cerco legal y familiar empezó a apretar, él decidió hacer lo peor que puede hacer un líder que depende de un clan: humillar a quien sostiene el dinero, los pactos y las lealtades. En su lugar apareció otra figura, más joven, más visible, más rastreable: Guadalupe Moreno Carrillo. Ahí nace la venganza que lo destruyó, porque cuando humillas a la mujer que te dio el trono, no rompes un matrimonio, rompes el sistema que te hace intocable, rompes el pacto que mantenía sellada una familia de dinero, empresas y silencios. Y cuando esa grieta se abre, todo lo demás se vuelve seguible. No al hombre, a su entorno, a sus movimientos, a su punto débil. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, cómo un niño pobre de Aguililla terminó convirtiéndose en el jefe de una maquinaria que parecía invencible. Segundo, por qué Rosalinda no era la esposa, sino el motor financiero que alimentó el crecimiento del imperio. Tercero, cómo las caídas de hijos y familiares fueron cerrando el anillo hasta convertir el apellido en una trampa. Y cuarto, la pieza final: la humillación, la amante, el rastro y el instante exacto en que la venganza dejó de ser rumor y se convirtió en sentencia. Pero antes hay que volver al origen, porque ahí empieza todo, con hambre, con vergüenza y con una obsesión que nunca perdona. Para entender a El Mencho no tienes que empezar con pistolas ni con cárteles, tienes que empezar con hambre, con polvo, con una tierra donde el Estado es un rumor y la vida se mide por lo que logras arrancarle al suelo antes de que te lo quite la sequía. Aguililla, Michoacán, en los años 60 y 70, era eso. Un lugar escondido en un mapa que nadie miraba. Un pueblo rodeado de cerros, caminos difíciles, trabajo duro y pocas salidas. Ahí nació la primera pieza del rompecabezas, no él, sino la mujer que años después sostendría el dinero del imperio. Rosalinda González Valencia, nacida en 1962 o 1963, en una comunidad llamada El Naranjo. Su historia no empieza con lujo. Empieza con una familia enorme, 18 hermanos y una lógica brutal que se aprende desde niño: comer hoy, sobrevivir mañana, repetir. Al principio, la familia se aferró a lo legal: huertas de aguacate, agricultura, el sueño de salir adelante con lo que da la tierra. Pero en Aguililla la tierra no siempre premia. La desigualdad no se ve en estadísticas, se ve en la mirada de quien trabaja todo el día y sigue pobre. Se ve en la ausencia de escuelas, en la corrupción local, en la falta de oportunidades. Y cuando no hay oportunidades, aparece el mercado que nunca falla. El mercado de la sombra.
bajo la guía de un pariente, Armando Valencia, conocido como el Maradona. El clan giró hacia lo que daba dinero rápido: marihuana, amapola. Años 70 como punto de partida, años 90 como consolidación. Así se forma el Cártel del Milenio. Una estructura familiar que entendió algo antes que muchos otros. No basta con traficar, hay que administrar, hay que diversificar, hay que convertir un crimen en una empresa. Rosalinda creció mirando eso. Aprendió la contabilidad del miedo, la disciplina del secreto, el arte de mover dinero sucio como si fuera limpio. Y mientras esa familia aprendía a contar millones, en el mismo universo de pobreza nació Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el 17 de julio de 1966. Su infancia fue más abajo todavía. No el heredero, no el protegido, un niño sin margen. Según registros e investigaciones, dejó la escuela muy temprano a nivel primario, porque en los lugares donde la pobreza manda, estudiar es un lujo, trabajar es obligación. Y hay un detalle que explica su vida entera. Su primer oficio fue custodiar, vigilar, cuidar huertas de aguacate. Aguacate de la familia Valencia. Ese tipo de ironías no son casualidad, son heridas. Porque imagina lo que significa crecer viendo cómo otros ascienden mientras tú cuidas lo que les pertenece. Imagínate vivir con esa humillación silenciosa, ese recordatorio diario de que naciste del lado equivocado. El hambre no solo te quita cosas, te fabrica una obsesión. La obsesión por el respeto, por la fuerza, por el control, por no volver a ser nadie. A los 14 años, Nemesio cruzó ilegalmente a California, persiguiendo el espejismo del sueño americano. Pero el sueño se pudre rápido cuando llega sin papeles, sin redes, sin futuro. En sus 20s fue detenido varias veces por delitos relacionados con drogas. Fue deportado, regresó, volvió a caer. En 1994 lo arrestaron por tráfico de heroína. Pasó por prisión. Y en 1997 fue expulsado definitivamente de Estados Unidos. Volvió a México con las manos vacías, pero con algo más peligroso que el dinero: experiencia, frialdad, escuela de calle y de cárcel. Ese es el punto en que un hombre no solo aprende a delinquir, aprende a sobrevivir sin culpa. De regreso, trabajó como policía estatal en Jalisco. Y al mismo tiempo, según los perfiles de seguridad, se movía como sicario, como pieza operativa en la violencia local. Aquí aparece la verdadera distancia entre él y la familia Valencia. Ellos tenían estructura, él tenía hambre y músculo, ellos tenían redes. Él tenía una rabia que lo empujaba a subir aunque fuera pisando. Y entonces viene la pregunta incómoda: ¿cómo un hombre con ese origen, con esa marca de gacela casada, termina sentado en la cima de un cartel que controla territorios y exporta muerte a escala industrial? No fue solo por armas, fue por algo más profundo. Fue por encontrar la puerta exacta para entrar al mundo donde el dinero decide. Esa puerta tenía apellido. Y tenía una forma. Se llamaba alianza, se llamaba matrimonio, se llamaba pacto. Y cuando entiendas ese pacto, vas a entender por qué la humillación que vino después no fue un drama íntimo. Fue el principio del fin. En el mundo donde se firman sentencias sin juez y se compran lealtades sin recibo, el amor casi nunca es amor, es un contrato. Y el contrato más importante en la historia de El Mencho no se firmó con tinta, se firmó con sangre. En 1996, Rosalinda González Valencia, heredera de una familia que ya entendía el negocio como una empresa, se casó con Nemesio Oseguera Cervantes. Para afuera podía parecer una historia improbable. La princesa de un clan que ya respiraba poder, y el hombre que venía de abajo, el que había trabajado cuidando huertas, el que cargaba en el cuerpo la marca de la pobreza. Pero en realidad fue una operación perfecta, una fusión,
Un acuerdo de dos fuerzas que se necesitaban para convertirse en algo monstruoso. Porque Nemesio tenía lo que Rosalinda no podía fabricar con dinero. Tenía violencia organizada, tenía instinto militar, tenía la capacidad de ordenar, castigar, disciplinar. Un hombre así no pide permiso, ejecuta. Y Rosalinda tenía lo que Nemesio jamás habría conseguido solo, ni con 100 años de miedo. Tenía red, tenía estructura, tenía visión financiera, tenía una familia extensa, 18 hermanos, un sistema capaz de mover dinero como si moviera agua. A esa familia la conocían como los Queenies, un nombre que suena casi inocente, pero que en la lógica criminal significa otra cosa: reproducción, expansión, multiplicación. Ese matrimonio convirtió a Nemesio en algo que nunca había sido. No solo un hombre armado, sino un miembro de una dinastía. Y eso cambia todo. Porque en el crimen organizado el apellido no es un detalle, es un escudo. Te abre puertas, te da financiamiento, te regala una infraestructura donde otros tardan décadas en entrar. De golpe, el hombre que había sido un subordinado, un operador, un ex policía de provincia, podía caminar en la sala donde se decide el destino de rutas, plazas y millones. Pero este pacto no era romántico, era frío. Se sostenía en una idea central: armas y dinero. Nemesio aportaba la capacidad de imponer. Rosalinda aportaba la capacidad de sostener. Y cuando esas dos cosas se juntan, nace un tipo de poder que no se derrumba por un solo golpe. Se convierte en sistema. En esos años, el escenario criminal en el occidente de México estaba dominado por estructuras que funcionaban como paraguas. Alrededor de ellas se movían células, grupos, alianzas. Nemesio y los Queenies encontraron un espacio para crecer bajo protección ajena, porque así se hace cuando todavía no eres el rey. Se crece a la sombra, se aprende, se infiltra, y mientras eso ocurría, se iba formando una pieza clave, un grupo armado con un nombre que no dejaba dudas sobre su función: los Matacetas. No era una marca para impresionar, era una advertencia. Era el mensaje de que la violencia ya no era improvisada, era disciplinada. Ahí, en esa etapa, se empieza a ver el verdadero diseño del pacto. Nemesio aparece como la cara del miedo, el que manda, el que castiga, el que organiza hombres con entrenamiento, con órdenes, con objetivos. Y Rosalinda, silenciosa, opera lo que casi nadie mira cuando habla de carteles: la maquinaria invisible, la contabilidad, las empresas, los vínculos, el dinero que compra armas, que compra policías, que compra rutas, que compra silencio. La estructura que hace posible que un grupo de sicarios deje de ser calle y se vuelva imperio. Luego llegó el año que abre las compuertas: 2010, la muerte de Ignacio Nacho Coronel. Y con esa muerte se crea un vacío. En el crimen, los vacíos son oportunidades disfrazadas de caos. Lo que antes estaba contenido empieza a buscar dueño. Y Nemesio, ya con el apellido y el respaldo de los Queenies, ve el instante exacto en que se puede dejar de obedecer. Ahí nace el nombre que cambiaría el mapa: Cártel Jalisco Nueva Generación. La palabra nueva no era casual, no era marketing, era declaración de guerra. Una nueva forma de gobernar territorios con disciplina militar y finanzas corporativas. Una combinación más peligrosa que el narco tradicional, porque ya no era solo tráfico, era control, era expansión, era administración del miedo. Y en ese punto, el mundo empezó a creer que el Mencho era el único centro del sistema. El jefe, el rostro, la amenaza. Pero el pacto tenía una trampa oculta. El poder real no siempre coincide con el poder visible. El dinero no siempre obedece al que grita. Muchas veces manda el que paga. Rosalinda era esa pieza, no la esposa decorativa. La columna, la arquitecta, la que sostenía el oxígeno financiero del cartel. Y junto a ella, un nombre que aparece como sombra constante: Abigail González Valencia, el hermano que completaba la estructura. Con ellos,
CJNG no era solo violencia, era un organismo. Y aquí viene lo que casi nadie entiende hasta que es tarde. Cuando un hombre como Nemesio entra en un pacto así, también entra en una dependencia. Porque puedes mandar sobre hombres con armas, pero no mandas sobre el flujo del dinero si no es tuyo, si nace de otra familia, si se mueve por otras manos. Ese fue el origen de la tensión secreta. El antiguo gavilán de Huertas convertido en rey armado, conviviendo con una verdad que lo mordía por dentro, que sin Rosalinda, sin los Queenies, sin esa red, el trono era humo. Y cuando un hombre vive con esa herida, tarde o temprano intenta demostrar que ya no necesita a nadie. El problema es que esa demostración suele ser el primer paso hacia el abismo. CJNG no creció como crecen los grupos comunes. No fue solo una pandilla que se volvió cartel. Fue algo más frío, más moderno, más eficiente. Fue una empresa vestida de guerra. Y esa es la razón por la que el miedo se expandió tan rápido. Porque no estaba administrado por improvisados. Estaba administrado por un sistema. Mientras muchos miraban a El Mencho como si fuera una sola persona con un ejército de sicarios, lo que realmente estaban viendo era un modelo. Un modelo donde la violencia era el departamento de operaciones y el dinero era el departamento de expansión. Nemesio hacía lo que sabía hacer: imponer disciplina a punta de terror, reclutar, castigar, convertir la lealtad en obligación. Pero detrás de esa fuerza bruta había una maquinaria que no se veía en los videos, ni en las balaceras, ni en las amenazas. Una maquinaria hecha de facturas, empresas, propiedades, cuentas, intermediarios. Una maquinaria con nombre propio: Rosalinda González Valencia, la jefa. Hay una idea que rompe la imagen clásica del narco. La idea de que el cartel solo vive del caos. No. Este cartel vivía del orden. De un orden perverso, sí, pero orden al fin. Se profesionalizó, se especializó. Dejó de ser solo contrabando y se volvió logística. Y cuando una organización aprende a operar como corporación, deja de depender de una sola plaza. Se vuelve un pulpo, se mete en todo. Controla rutas, compra silencios, establece reglas, crea cadenas de suministro y, sobre todo, convierte el dinero sucio en dinero con traje. Según investigaciones y expedientes que circulan en ese mundo, entre 2015 y 2016, el corazón financiero se movía a través de una red inmensa de por lo menos 73 empresas. 73. No suena a crimen, suena a grupo empresarial. Y esa es la trampa. Porque cuando el dinero entra a restaurantes, hoteles, publicidad, productos de exportación, deja de oler a pólvora y empieza a oler a normalidad. Ese fue el verdadero golpe de genialidad. No el más espectacular, sino el más efectivo. Imagina el contraste. En un extremo, sicarios entrenados como si fueran soldados. En el otro, locales con luces cálidas, menús elegantes, cajas registradoras que no paran, huéspedes que llegan a descansar sin saber qué están financiando. En el mapa aparecen nombres como si fueran parte de una vida común, lugares de comida, negocios, marcas. Pero en el subsuelo, lo que circula es otra cosa. Es el mismo dinero que nace del miedo. El mismo dinero que paga armas, sobornos, protección y compra tiempo. Y mientras la red se consolidaba, el poder de El Mencho empezó a mutar. Porque hay un punto en el que un hombre deja de ser jefe y se cree dueño del destino. Se vuelve supersticioso con su propia fuerza. Se convence de que el mundo le debe obediencia. Y ahí aparece el apodo que lo delata todo: el Señor de los Gallos. No es un chiste, es una confesión. Es la idea de que él es el que canta y el resto solo despierta cuando él decide. En esa etapa, CJNG ya no era solo un actor local. La historia lo describe como una expansión que rebasó fronteras, como un cartel con alcance en más de 40 países, un aparato con tentáculos que no dependía de una sola mercancía, ni de un solo aliado. Y cuando una estructura llega a ese tamaño, pasa algo inevitable.
Se vuelve tan grande que empieza a traicionarse a sí misma, porque ya no hay intimidad, ya no hay familia suficiente para controlar todo, ya no hay secretos perfectos, solo hay compartimentos, células, gente que cree que el dinero es suyo, gente que empieza a pensar en su propio futuro. Pero la ironía más cruel seguía intacta. El rostro visible era Nemesio, el mito era él. La recompensa, los rumores, el nombre repetido como amenaza, todo apuntaba a él. Sin embargo, el oxígeno que mantenía vivo al monstruo venía del mismo lugar de siempre, la estructura financiera que Rosalinda y su familia alimentaban sin descanso. Y esa dependencia, para un hombre obsesionado con el respeto, es veneno. Porque no hay nada que duela más que sentir que tu trono se sostiene sobre manos ajenas. Por eso, mientras el cartel se vendía al mundo como pura fuerza, por dentro se cocinaba otra historia, una de orgullo y resentimiento. La historia del hombre que empezó cuidando huertas y terminó mandando ejércitos, pero que nunca dejó de escuchar la voz interior que le recordaba lo mismo. Que sin esa red, sin esa mujer, sin esa familia, no habría imperio. Y cuando esa voz se vuelve insoportable, el poder no lo calma. Lo empuja a demostrar algo, a romper algo, a humillar a alguien. Y ahí, justo ahí, sin que nadie lo anunciara, el imperio dejó de estar en su punto más fuerte. En realidad ya estaba en su punto más frágil, porque la caída de los reyes casi nunca comienza con un enemigo. Comienza cuando confunden la impunidad con el derecho a destruir lo que los sostiene. Y esa confusión, en esta historia, tiene nombre de mujer. Noviembre de 2021. Ese mes no fue solo un arresto, fue un mensaje. Rosalinda González Valencia cayó, y con ella cayó la ilusión de que la familia era intocable. La mujer que había sostenido el dinero, la disciplina financiera, la red de empresas, la arquitectura silenciosa del imperio, quedó encerrada. Y en el mundo de los cárteles, cuando la columna se encierra, el techo empieza a crujir. Lo lógico habría sido una reacción inmediata, una respuesta brutal, un intento desesperado de rescate, de presión, de negociación, de compra de tiempo. Porque eso es lo que hacen los hombres que se creen reyes cuando les tocan el trono. Pero el Mencho no hizo lo que un esposo haría. Hizo lo que un hombre herido en el orgullo haría. Se fue. Se hundió más en la sombra. Se cerró. Se volvió todavía más paranoico. Y dejó a Rosalinda en el lugar donde el poder ya no sirve. Donde el apellido no abre puertas. Donde la lealtad no paga fianzas. Ese gesto no fue una estrategia. Fue una humillación. La peor. La que no se grita, la que se siente. Porque no se trataba solo de abandonarla, se trataba de lo que representaba. Rosalinda no era una esposa decorativa, era la mujer que lo había convertido en algo más que un hombre armado. Era la que había ayudado a transformar violencia en estructura, sicarios en empresa, miedo en inversión. Y cuando ella cae, la pregunta que nace en los pasillos del cartel es simple y venenosa. ¿Quién manda ahora? ¿El que dispara o el que paga? Ahí es donde entra la otra mujer. Guadalupe Moreno Carrillo. Un hombre que durante años no existió en la conversación pública y que después apareció como si hubiera estado esperando su turno en silencio. Un rostro más joven, más visible, más fácil de seguir y sobre todo, una figura que no solo ocupó un lugar íntimo, ocupó un lugar de mando. Los reportes filtrados años después la ubican como coordinadora regional y jefa de plaza. Eso no es compañía, eso es poder. Y ahí está la humillación completa, la que destruye un imperio por dentro. Porque el insulto no fue que él amara a otra. El insulto fue que tomó el poder que pertenecía al núcleo familiar, al pacto de 1996, al apellido que lo elevó, y lo colocó en manos ajenas, como si estuviera diciendo que la historia se podía reescribir con una cama nueva. Como si 73 empresas, más de una década de expansión,
una red que operaba como corporación, se pudieran sostener solo con testosterona y paranoia. ¿Sabes lo que pasa cuando un líder hace eso? Se rompe el código que mantiene a una organización cohesionada. Se rompe el equilibrio. Se abre la grieta. Y cuando se abre, el cartel deja de ser una máquina de miedo y se convierte en una familia en guerra fría. Porque los Queenies no eran un adorno, eran una estructura. Una familia que entendía el dinero como arma. Y cuando una mujer como Rosalinda es desplazada, no solo pierde una persona, pierde un sistema. Pierde protección, pierde paciencia, pierde esa última razón para sostener la ficción de unidad. Y lo peor es que el Mencho creyó que estaba ganando. Creyó que al apartar a Rosalinda se liberaba de una dependencia. Creyó que por fin podía ser el rey sin deberle nada a nadie. El antiguo vigilante de huertas, el hombre que creció con la vergüenza clavada en la piel, necesitaba demostrar que ya no era el invitado de una dinastía, que ahora el imperio era suyo, solo suyo. Y para demostrarlo, tenía que hacer lo impensable. Tenía que humillar a la mujer que lo sostuvo. Esa es la tragedia. El orgullo no calcula consecuencias, solo exige espectáculo. Octubre de 2022, cuando se filtran documentos militares y la existencia de Guadalupe se vuelve conocida, el golpe ya estaba dado. No porque la gente supiera su nombre, sino porque dentro del sistema ya se había instalado la idea de que la lealtad podía cambiar de manos. Y cuando la lealtad se convierte en duda, la seguridad se convierte en agujero. Una amante en el lugar equivocado es más peligrosa que 100 enemigos declarados. Porque el enemigo se enfrenta, la amante se protege, se acompaña, se visita, se mueve, deja rastro. Y un hombre que juró vivir sin rastros terminó cometiendo el pecado más humano: creer que su vida privada no tenía costo estratégico. La humillación fue el detonador. La venganza no necesitó un disparo al principio, solo necesitó tiempo. Y cuando el tiempo juega en contra de un imperio, cada paso que parece íntimo se convierte en una coordenada. El imperio de El Mencho se vendía como invencible, como si la sangre lo blindara, como si el dinero lo curara todo. Pero hay una ley que ningún cartel puede romper. Puedes esconderte de la policía, puedes comprar a un comandante, puedes mover toneladas sin que nadie hable. Lo que no puedes hacer es escapar del precio que paga tu propia casa. Porque mientras él se hacía llamar señor, su familia empezó a convertirse en expediente. Y no un expediente cualquiera, un expediente internacional, con nombres, fechas, condenas y puertas que se cierran para siempre. El primer golpe fue el más simbólico. El heredero, el que iba a quedarse con el trono. Rubén Oseguera González, el Menchito. Lo criaron para mandar, para heredar el miedo, para repetir la fórmula, pero el trono no lo esperaba con aplausos. Lo esperaba con acero y concreto. Terminó en Estados Unidos, mirando una sentencia que parece escrita para borrar un apellido. Cadena perpetua más 30 años. No es una condena, es un mensaje. Es la historia diciéndole a la dinastía: hasta aquí. Piensa en lo que significa eso. Un hijo que ya no vuelve. Un hijo que no envejece en casa. Un hijo que se queda en una prisión de máxima seguridad, año tras año, hasta que el tiempo se convierte en un castigo sin final. Y lo más brutal es que el cartel puede seguir operando, puede seguir moviendo armas, puede seguir sembrando miedo, pero ese hijo no sale, nunca. Esa es la verdadera derrota del poder. No cuando se pierde una plaza, sino cuando se pierde el futuro. Luego vino la hija que no cargaba fusil, pero cargaba algo igual de peligroso. Un nombre en papeles, una firma, una empresa. Jessica Johanna Oseguera González, la negra. Ella no era la cara de los videos, era la cara de los negocios que pretendían ser legales. 6 empresas señaladas, 6 puertas de entrada para convertir dinero sucio en normalidad. Y aquí aparece una escena que duele por su ironía. Febrero de 2020, Washington, D.C.
no en una sierra, no en un rancho, no en una emboscada, en un tribunal. La hija entra para ver la audiencia de su hermano y sale esposada. No hay balas, no hay gritos, solo el clic frío de unas esposas cerrándose. 30 meses de prisión por violar una ley que existe para una cosa: tocar el dinero del poder. Y entonces pasa algo todavía más revelador. Rosalinda González Valencia, la jefa, escribe una carta para pedir clemencia. Una madre hablando de caridad, de bondad, de bicicletas y juguetes para niños pobres en Navidad. Como si el mundo pudiera olvidar lo demás. Como si un gesto pequeño pudiera tapar el tamaño de la sombra. Esa carta es uno de los retratos más crudos del autoengaño. Porque en ese mismo universo, hay madres que nunca recibieron juguetes, recibieron ataúdes. Y mientras alguien suplica por una hija, otras personas suplican por un hijo que no vuelva a caer en la droga que esa misma estructura ayudó a producir y distribuir. Pero la tragedia familiar todavía no había terminado. La hija menor, Laisha Michelle Oseguera González, entra en escena no como empresaria sino como reacción, como impulso, como desesperación. Noviembre de 2021. 2 elementos de la Marina Mexicana desaparecen. Se habla de secuestro. Y en el centro de esa tormenta aparece una acusación que suena a grito de pánico. Que Laisha habría ordenado el rapto como respuesta inmediata a un hecho que lo cambió todo. La captura de su madre. Porque cuando cae la madre, los hijos sienten que el piso se rompe. Y cuando un clan está construido sobre miedo, la respuesta natural no es pedir ayuda, es atacar. Ahí se completa el mapa del castigo. El hijo condenado sin retorno. La hija mayor encarcelada por las rutas del dinero. La hija menor asociada a una decisión desesperada. Y Rosalinda, la columna, encerrada en un penal de alta seguridad en Morelos. La mujer que sostenía el oxígeno financiero. La arquitecta del orden oscuro, privada de libertad mientras el imperio se deshilacha. Y no es solo ella, los hermanos, los cuñados, los operadores. Los Queenies, la estructura familiar que multiplicó el dinero, también empieza a caer, pieza por pieza, como si alguien estuviera desmontando una máquina desde adentro. Porque el golpe no llega de un solo lugar. Llega por acumulación, por desgaste, por cerco, por años. En este punto, la pregunta ya no es si el cartel puede seguir. La pregunta es otra. ¿Qué hace un líder cuando ve a su familia convertida en ruinas legales? Cuando su herencia se pudre en prisiones y expedientes. Cuando la mujer que lo levantó ya no puede sostenerlo. Aquí es donde muchos esperarían una reacción humana. Un intento de proteger. Un gesto de lealtad. Pero la historia de El Mencho no va hacia la lealtad. Va hacia la herida más vieja. La obsesión por demostrar que no necesita a nadie. Y cuando un hombre así decide demostrarlo, casi siempre elige el peor camino posible. El camino de la humillación. El camino que abre la puerta al final. Lo que destruyó a El Mencho no fue un enemigo más bravo. Fue un error íntimo convertido en coordenada. Porque cuando un hombre decide humillar a la mujer que sostuvo su imperio, no solo rompe un matrimonio, rompe el pacto que lo mantenía vivo. Después de la captura de Rosalinda en noviembre de 2021, el relato oficial esperaba una reacción típica del mito: rescate, presión, un golpe de fuerza. Pero lo que vino fue más frío y más revelador: el repliegue, el silencio, la ausencia y poco después, la presencia de otra mujer. Ahí empieza la caída real, no en las montañas, sino en la sala privada donde se toman decisiones que parecen pequeñas hasta que matan. Su nombre era Guadalupe Moreno Carrillo. Durante años no existió para el público, no salía en fotografías, no aparecía en rumores masivos, no estaba en la narrativa. Y entonces, en octubre de 2022, una filtración lo cambió todo. De pronto, la figura de Guadalupe apareció descrita dentro de documentos militares. No como una compañía pasajera, sino como parte del engranaje. Coordinadora regional, jefa de plaza.
Eso no es romanticismo, eso es mando. El golpe para Rosalinda no fue solo sentimental, fue político, fue financiero, fue tribal. Porque en un cartel que funciona como corporación familiar, desplazar a la arquitecta y coronar a una sustituta es un acto de guerra interna. Es decirle a los Queenies que ya no importan. Es sugerir que el dinero de la familia ya puede ser reemplazado por la voluntad del jefe. Es un gesto que ofende a los vivos y despierta a los resentidos. Y ahí ocurre lo que nadie quiere admitir cuando habla de criminales, que también son humanos. Y por eso también cometen errores humanos. El Mencho podía vivir sin teléfono, sin rutina, sin rostro público. Pero no podía vivir sin afecto, sin confianza, sin un círculo que lo siguiera en su paranoia. Y cuando ese círculo cambió el mapa. Porque una nueva persona no aprende el silencio con la misma disciplina. Una nueva persona se mueve distinto, pide cosas distintas, deja rastros distintos. Y el imperio que se jactaba de ser invisible empezó a volverse rastreable por la única vía que no controlaba del todo: sus vínculos. Los informes describen el método con una frialdad escalofriante. Si no puedes ubicar al fantasma, ubica a quien lo visita. Si no puedes interceptar su voz, sigue sus pasos. Si no puedes romper su código, observa su debilidad. Guadalupe se volvió una puerta abierta. Y en un mundo donde la paciencia es un arma, esa puerta se quedó abierta demasiado tiempo. La cuenta regresiva, según la cronología, se aceleró en febrero de 2026. El día 20, un hombre de confianza la habría llevado a un escondite de lujo en Tapalpa, dentro de un club exclusivo entre pinos, una cabaña construida para parecer refugio y terminar siendo trampa. El día 21, ella se fue. Él se quedó. Ese detalle es el que duele, porque muestra lo que ya se había instalado: exceso de confianza. La idea de que el bosque protege, la ilusión de que el miedo basta. Ráfagas. Helicópteros. Un operativo que, según los reportes, cayó como una tormenta sobre la sierra. Y cuando el cerco se cerró, la leyenda se enfrentó a una realidad que siempre había evitado: el cuerpo. El cuerpo no negocia, el cuerpo sangra, el cuerpo se cansa, el cuerpo se equivoca. Y entonces llega el final moral, el que no se mide en balas, sino en soledad. El hombre que construyó un imperio familiar terminó aislado de su propia familia. La esposa, lejos. Los hijos, perseguidos o presos. La estructura, golpeada. Y a su lado, la figura que lo había acercado al borde. Lo que viene después no es calma, es fuego. Es el eco de una muerte convertida en venganza colectiva. Y es ahí donde se revela el verdadero legado. No el dinero, no el poder, sino el caos que se desata cuando un rey cae y deja a su pueblo atrapado en las cenizas. La noticia no trajo silencio, trajo gasolina. Porque cuando cae un jefe, el vacío no se llena con calma, se llena con pánico. Y el pánico, en una organización que aprendió a gobernar con terror, no se expresa con comunicados. Se expresa con fuego en las carreteras, con humo sobre las ciudades, con gente atrapada en su auto sin entender por qué el mundo se volvió una trampa. Ese 22 de febrero de 2026 no fue solo el final de un hombre, fue el inicio de una reacción en cadena. Los leales del cartel activaron su lenguaje favorito: el bloqueo como castigo. Narcobloqueos. Un país detenido a la fuerza para que todos entendieran el mensaje: si él cae, ustedes pagan. Y lo que siguió fue una cifra que da vértigo: 252 puntos de bloqueo en 20 estados. 252. Como si el mapa de México hubiera sido rayado con una línea negra de miedo. En Jalisco, el epicentro, se habló de 65 focos de caos concentrados en un solo territorio, como si el cartel hubiera querido demostrar que todavía podía incendiar la vida cotidiana con un chasquido. Las imágenes se volvieron repetidas y por eso más aterradoras.
camiones atravesados, autobuses ardiendo, autos robados para convertirlos en barricadas, tramos enteros de carretera paralizados, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Guanajuato. Nombres de lugares normales convertidos en titulares de guerra. Y cuando un país se paraliza así, no hay héroes. Hay gente común intentando volver a casa. Hay madres con hijos en el asiento trasero. Hay trabajadores que solo querían llegar a tiempo. Hay enfermos atrapados sin ambulancia. Ese es el verdadero legado del poder criminal. No la riqueza, sino el derecho de arruinarle el día a millones para llorar a un solo hombre. Hasta el aire se vio afectado. El aeropuerto de Guadalajara sintió el golpe. Vuelos detenidos, rutas alteradas. Y lo más inquietante es cómo el caos se mete en detalles que parecen pequeños. Eventos cancelados, conciertos suspendidos. Aerolíneas como Air Canada y Volaris interrumpiendo operaciones. De pronto el miedo no era un rumor en la sierra. Era un aviso en una pantalla. Una maleta que no se mueve. Un pasillo lleno de gente esperando instrucciones. Y en paralelo, alertas para extranjeros, mensajes de resguardo, recomendaciones de refugio. La violencia convertida en logística. Luego vienen los números que nadie quiere pronunciar porque suenan a balance frío, pero son el precio real. Se habló de hasta 25 o 26 elementos de fuerzas de seguridad muertos en esos días. Entre guardias, un policía, un custodio. Se habló de más de 34 agresores abatidos en choques posteriores. Pero el daño civil, el daño que no tiene lista completa, quedó flotando como una sombra sin contabilidad. Conductores asaltados para quemar sus vehículos, personas atrapadas en fuego cruzado. Y la escena más insoportable, una mujer embarazada de 3 meses muriendo en Zapopan, convertida en víctima colateral de una rabia que no era suya. Ahí es donde la historia vuelve a lo esencial. El imperio que se vendió como invencible termina dejando lo único que siempre deja, ceniza. Y cuando el humo baja, lo que queda no es una corona. Es una familia rota por cárceles y persecuciones, empresas señaladas, dinero congelado o desaparecido, hijos con condenas imposibles, una esposa encerrada y un país que paga la factura sin haber firmado el contrato. Al final, la venganza que lo destruyó no fue una bala con nombre propio, fue la consecuencia de una humillación. Porque cuando un hombre cree que el poder lo autoriza a romper los pilares que lo sostienen, el castigo no llega como un rayo, llega como un incendio que se extiende. Y cuando se apaga ya no queda imperio. Solo queda la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta. Si todo ese miedo, todo ese dinero, todo ese control valieron la pena cuando lo único que quedó fue un territorio respirando humo.